Los papás de los 43 quedaron insatisfechos con la reunión. Al presidente le exigieron elegir si estaba con el pueblo o con el crimen organizado. Para los padres no existen respuestas satisfactorias sobre el paradero de sus hijos desde hace casi un año, y es mucho tiempo para tanto desaparecido. Una reunión fallida, frustrante y sin respuestas fue como calificaron los papás el encuentro que tuvieron ayer. Organizaciones civiles, defensoras de los derechos humanos, consideraron también, en su opinión, que la reunión resultó infructuosa. El gobierno no aportó nada nuevo como para hacer pensar que existe una verdadera voluntad más allá de los discursos. Fue desfavorable. Los padres salieron muy inconformes. Ellos llevaban 8 puntos. Al parecer no hubo concreción en esos 8 puntos, y al final hasta creo que se volvió ríspida porque ya querían salir los padres y ciertos guardias pues dificultaron esa salida, ¿no? Y eso enturbió todavía más esta mala relación que ya había entre presidencia y el grupo de los padres de Ayotzinapa. Pues es que fíjate que salirte de una reunión significa una ofensa. Una ruptura. Uh-huh. Sí. Claro. No aceptar lo que se está dando. Uh-huh. Y es un fracaso para ambas partes, pero es un insulto para quien se queda. Es una forma de triunfo para quien se va, porque también la actitud tiene su significado muy profundo. Uh-huh. Absolutamente. Yo creo que ya llegaron a un momento donde son dos posiciones irreductibles. Es decir, los papás quieren, desde luego, a sus hijos vivos y quieren una serie de peticiones que solicitaron ayer, que a mí me parece que desde el punto de vista de la presidencia, ayer fue una manera de decir, sí, nos equivocamos en la investigación, vamos a tomar otros rumbos. Por ejemplo, lo de la creación de la Fiscalía para personas desaparecidas, creo que es algo que, si bien ya se viene manejando, ayer ya se anunció formalmente y el Senado lo ratificó en su sesión. Luego, la posibilidad de que se quede el grupo de extranjeros que estuvieron haciendo el informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que también es un punto favorable. Es decir, si nosotros seguimos en esta negociación donde todo el mundo quiere el 100%, no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que en este momento está empantanado. Y por otro lado, me parece que la presidencia hizo hasta donde podía hacer. Yo no veo realmente otro camino, a menos de que quisieran que vinieran investigadores extranjeros, entonces habría una serie de modificaciones ahí a la ley, porque finalmente la autoridad mexicana y la institución mexicana es la que debería resolver ese problema. El presidente se comprometió de no dar carpetazo y ordenó la creación de un equipo especializado para un nuevo peritaje. ¿Pero qué nos la vamos a pasar en eso? Ya Chole vendió su casa, decía un viejo Sí, porque canto. Simplemente va a haber 3 opiniones sobre lo que le sucedió, surgidas del propio gobierno. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que no sabe el gobierno, está totalmente en ayunas en lo que fue la suerte de este grupo, y no tiene absolutamente nada que ofrecer. Entonces, simplemente colaboración en las tareas de investigación y nada más. No hubo ese as en la manga que esperábamos mucho.
Yo creo que el tercer peritaje obedece a que tenemos en este momento, digamos, dos verdades históricas, valga la expresión. La original, que determinó el gobierno cuando Murillo Karam dio su versión de los hechos, bueno, la Procuraduría, representada por Murillo Karam en ese entonces, y por otro lado tenemos la de este grupo de especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que este tercer peritaje es como cuando tienes un conflicto y necesitas una tercera versión. Aquí quizá lo que podría hacer el gobierno es, a ver, elijamos entre todos, entre el grupo de padres y las organizaciones civiles que están pidiendo que se resuelva el caso, que los propongan y el gobierno proponga otra parte, porque si no, esto no va a caminar hacia ningún lado. O sea, ya hay una cosa muy específica que quieren los papás, desde luego, que es a los jóvenes que los regresen con vida. Y parece que se ha perdido todo el sentido de la investigación y quiénes son los responsables y dónde deben de estar o dónde podrían estar los cuerpos. Yo creo que no exigen que los regresen vivos, sino que haya congruencia en la explicación de lo que pasó. Sea convincente. Sí, porque lo otro sería un capricho, una exigencia imposible de complacer. Sí. Pero sí que les digan quiénes son culpables, cuál fue su destino, qué ocurrió con ellos y cuál es la razón que está detrás del hecho. ¿Cuál fue el móvil? Creo que en el momento en que se pueda saber cuál fue el móvil de todo este asunto, eso clarificará muchas cosas sobre todo el asunto. Y también si hay funcionarios que hayan participado junto con los policías en la emboscada aquella que les tendieron. Y hay un punto que yo siento que está empantanado. Todo lo llevan hacia el mentado basurero de Cocula. Cuando dicen, bueno, ahí ya se demostró que no sucedió lo que en algún momento argumentaron, entre comillas. ¿Por qué no buscar ya otras líneas de investigación hacia otros lugares? Si ahí ya vieron que no se hizo esa mentada fogata con 43 cuerpos, tal vez fueron menos, pero no fueron 43, ¿por qué seguir sobre lo mismo? Todavía está, ayer se daba un vistazo a las condiciones que tiene ahorita ese lugar y al parecer quieren regresar la investigación al mismo sitio. Pues mientras tanto, se informó que se recibió el documento que llevaban los familiares de los normalistas y se giró instrucciones a todas las áreas para dar puntual respuesta. Y luego Eduardo Sánchez repitió una frase del jefe del Ejecutivo que sonó hueca: estamos del mismo lado. No creo. De ninguna manera puede situarse en los zapatos de los padres. Yo no sé por qué, pero cuando se habla tan en falso, decepciona. No tenía por qué ponerse del mismo lado. Y tenemos el interés, igual que ustedes, de saber qué fue lo que pasó. Pues sí, pero incluso un caricaturista hoy pinta al jefe de gobierno frente a los papás en esa frase y por detrás se ve un boleto a Nueva York. Daniel Cuevas González, de Centro Histórico, tiene 63 años. Los papás de los 43 nunca debieron esperar nada positivo de la reunión de ayer. El presidente fue a darles el avión. Se reunieron solo por la presión mediática y para que se crea que hay buena voluntad. Pero no les podía decir la verdad, que es que la policía y el ejército están involucrados. Pues hay tantas dudas
tantas incógnitas que podría llenarse una plana completa de signos de interrogación en este asunto. Pues sí, pero que él seguramente, la persona, usted conoce a la perfección lo ocurrido, ¿no? Y no está sé, involucrado el ejército. porque no ahí lo dice. Pero ¿de qué forma? Es decir, ¿ellos participaron activamente en la captura o había soldados que presenciaron incidentalmente lo que ocurrió? ¿Qué es la participación del ejército? Yo también creo, hay que preguntarnos los porqués. Es decir, cuando se acusa fue el ejército y la policía y el Estado, ¿cuál sería la razón por la cual harían eso? Simplemente pensemos que el gobierno venía festinando y celebrando las reformas que había impulsado en el año anterior. Entonces, o es un grupo dentro del gobierno que hizo esto para desestabilizar al propio gobierno, o hay un complot. Es decir, hay tantas dudas, como dices, que es muy fácil irnos con cualquier versión. Hasta ahorita no se ha comprobado que el ejército por sí mismo haya participado. Sí se necesita abrir y quizá interrogar. Quizá el pecado del ejército en ese caso fue de omisión. Vio que estaba el asunto y le dijeron, ustedes no se metan porque son el ejército, y luego se puede poner peor. Pero yo creo que mientras no encontremos los porqués, es muy difícil poder también señalar ya con una contundencia. Ayer le gritaban en la rueda de prensa de los padres, le gritaban al presidente asesino. A esos niveles.